Cami, y retomando el tema del capítulo anterior que estábamos hablando del eneagrama, ¿cierto? Ujú, De cómo esta herramienta funcionaba, de asociada a qué cerebros estaba, de cómo nos había impactado a nosotros la vida y cómo lo utilizamos tú y yo, digamos, como en esos acompañamientos y en ujú. esa terapia con las personas que vienen a nuestra consulta. Hoy dijimos que íbamos a hablar o a entrar un poco como ya en materia, ¿cierto? Esas conductas, digamos como cómo nos ha impactado a nosotros, sobre todo en el relacionamiento con las personas que tenemos cercanas, nuestras parejas, Claro, nuestros hijos, sobre todo, que creo que también es muy bonito poderlo ver y reflejado ahí. reflejado Ujú. ahí, exacto. Total. Hay algo muy bonito que yo trabajo, que en mi mundo de acompañamiento no solamente es a las mamás, que también me voy al mundo corporativo, ¿cierto? Que en el mundo corporativo el eneagrama también es aplicable no solamente para conocer esa personalidad de los empleados, ¿para qué? Para gestionar, digamos que esos desempeños, y eso me va a permitir impactar positivamente en esas habilidades de liderazgo, en prevenir el burnout, en gestionar de una manera distinta el talento dentro de las organizaciones. Esa es una aplicabilidad en temas un poquito más grupales, en un impacto distinto que nos puede llevar a una, digamos que una apertura un poquito más amplia. En el mundo de mamás es muy bonito porque yo lo apliqué hacia cómo llegar a una crianza auténtica, ¿cierto? A tener ese objetivo de una crianza auténtica, conociéndome yo como mamá, como soy yo. ¿Para qué? Para que una vez yo conozca mis miedos, porque es que una etapa de la vida de una mamá despierta, o desde la crianza o desde la maternidad, se despiertan demasiados miedos, más que luces, se despiertan demasiados miedos, y si yo conozco mi personalidad y conozco si esa personalidad o esos miedos que tengo son míos o son aprendidos, puedo gestionar esa maternidad o esa crianza de una forma auténtica. Puedo liberarme de muchas cosas que no son mías, y así puedo guiar un poquito a esa personita que viene detrás de mí de una forma que sea mía, que sea propia. No quiere decir de una forma perfecta. Principalmente conmigo, que tengo dos hijos, Maxi y Mila, que yo digo algo que me trajo el eneagrama es permitirme entender y comprender que con cada uno de ellos soy una mamá completamente distinta, y eso puede ser loco, pero es real. Con Maxi soy una mamá distinta porque la personalidad de Maxi, que ya ahora puedo comprender cuál es su personalidad, es un niño más sensible, un niño más amoroso, pues yo tengo que serlo también. Entonces él me saca dentro de esa parte del lado más amoroso, más afectivo, más desde las palabras de afecto. En cambio, con Milagros, que es muy parecida a Anto, es esa chispa, es esa que vino al mundo a decir, mamá, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo a mi manera, de forma creativa, tanto que su pelo es rojo, y que me dijo, listo, pero ella es arriesgada, ella no le teme a nada. Entonces es como un equilibrio en donde yo digo, yo no puedo ser una mamá para los dos, tengo que ser una mamá distinta. Entonces, ¿qué me dio el eneagrama? Permitirme conocer y saber que puedo ser una mamá auténtica para cada uno de ellos. Y voy a hacer un paréntesis antes de tocar Ujú. esa otra parte con la que yo voy a decir algo, y es pues recordarle a todos los que quizá están entrando hoy Ah, nuevos, sí, total. ¿cierto? Que tenemos un capítulo anterior donde explicamos un poco más sobre esta Válido. herramienta, en qué consiste, cómo funciona, cómo está desarrollada, y es lo que tú decías, es una herramienta que nos permite conocernos, es una Ujú. herramienta supremamente bonita y digamos impecable, como en el detalle del desarrollo que maneja, de autoconocimiento, ¿cierto? Y lo que tú dices, o sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué impacta tu vida desde tu parte terapéutica, pero también como de tu vida como mamá, y cómo impacta la mía, que ya vamos a hablar un poco de eso? Y es por eso, porque primero nos permitió ubicarnos a Conocernos. nosotros, ¿cierto? Como poner ese pin, como digo yo, en el mapa de, ok, yo soy esto, estoy desde aquí, estoy desde mis Ujú, miedos, ujú. desde estos aprendidos, pero desde estos de esencia, y desde ahí empezar a decir, ok, con esto que yo ya soy o tengo, ¿Cómo me cómo relaciono? me Ujú, relaciono, exacto. ujú. Y yo les contaba en el capítulo anterior un poco eso, que yo la aprendí o llegué a ella justo porque tenía una situación de conflicto de relacionamiento con Antonia, mi hija menor. Yo también tengo dos hijos, pues ya muy grandes, pero la menor en su momento estaba entrando en esa preadolescencia con una
personalidad diferente, disruptiva, más dinámica, más, digamos, como creativa, y con mi hijo mayor había sido muy fácil todo, y cuando digo muy fácil era desde mi aprendizaje, pero muy Sí. probablemente creo que me lo tiré más que a la segunda, ¿cierto? Y también eso es un miedo de uno como mamá, ¿cierto? Como querer siempre hacerlo mejor, querer siempre acompañar a nuestros hijos de la mejor manera, o querer ser la mejor pareja para mi Ujú, pareja, ¿cierto? O sea, o el mejor hijo de, o sea, siempre estamos buscando como en esa persecución en esa manera de recorrer nuestra vida, de hacerlo hacer siempre perfecto. de la mejor manera, de hacerlo bien. Y yo siempre le pregunto a las personas, ¿qué es bien? Mm, ¿Con base en qué? Porque justo Antonia viene a decirme qué es bien para ti, es que yo claro. nunca hago nada suficientemente bien para ti. Entonces, desde ahí empezar no solo a conocernos, sino cómo nos vinculamos con los otros, entendiendo también a la otra persona desde dónde está, si puede que sea desde su aprendizaje, y ya ahí no importa si es su esencia o no, porque no vamos a pretender que, no sé, por ejemplo, mi pareja sea fiel a su esencia, pues si no lo quiere ser, no, sé, no lo quiere Claro, ser, pero si yo ya respetable. entiendo que está desde su aprendizaje, que no está desde su esencia o que está desde su miedo, pues me lleva a mí también a verlo desde un lugar más compasivo, y la compasión para mí no es, ay, pobrecito, no, es desde el amor, como, wow, o sea, tiene miedo a esto y no sabe gestionarlo diferente. Sin juzgar. Exacto. Ujú, sin juzgar. Sobre todo porque esa mirada que tú estás diciendo es muy valiosa. Y ahí traigo a colación eso de uno no entrar o pretender caer como en esos moldes en los que estamos, sobre todo nosotros estamos en Medellín, pero en Medellín caemos mucho en eso, en que sobre todo en la maternidad, de tengo que ser la mejor mamá según unos moldes que hay acá, ¿cierto? Y si yo no me parezco a la mamá o no hago esto porque aquí en Medellín es así, entonces, ¿qué van a decir el otro? Entonces, tratar de encajar en esos moldes y tratar de ser auténtico trae muchos juicios en que no importa esos juicios, conocerte te permite hacerlo a tu manera y quitar esos miedos y esos fantasmas que quizás te impiden un poco hacerlo de la manera adecuada. Y algo también muy bonito de ponerte en los zapatos del otro y esa compasión es miras esa relación de una forma distinta. A mí me pasó también con mi mamá. La relación con mi mamá siempre había sido un poquito más juzgada desde mi lado, juzgada desde mi lado en el sentido de juzgada con la poca información que yo tenía, ¿cierto? Y el eneagrama también permite eso, gestionar, en el capítulo anterior también lo mencionábamos, es gestionar esa información, no la información del hoy, sino la información de atrás, porque si tú te permites comprender la información de atrás, permites con compasión ver el otro por qué actuó de esa manera y te quitas esos fantasmas que quizás eran fantasmas y te llevaban a actuar de una manera juzgadora hacia el otro. Entonces ahí la relación empieza a no tener un rol de verdugo y víctima, sino a, ven, yo te comprendo, dialoguemos, racionemos de una forma distinta y quizás las relaciones se pueden gestionar distinto. Incluso eso que dices es súper bonito, porque pues obviamente esta herramienta, y hoy estamos hablando de eso, ¿cierto? De cómo esta herramienta nos ha permitido relacionarnos diferente con Diferente. las personas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando yo viví de nuevo esta herramienta, pues que no solo me permitió entender a mi hija menor, entender que me había tirado al hijo mayor, entender que con razón la relación con mi mamá era como era, y porque tenía idealizado a mi papá como lo tenía idealizado, o sea, como que esto fue literal darme cuenta, Expansión. exacto, como de wow, o sea, con razón mi papá era así, con razón mi mamá es así, y todo lo que yo había incluso juzgado, yo siendo mucho más alineada inconscientemente a la personalidad de mi papá, porque éramos más determinados, más de acción, mi mamá más pasiva, más tranquila, más calmada, y yo lo vi toda mi vida, y a mí me gusta hablarlo así, Ujú. abierta y explícitamente, y si van a mis redes ahí se van a dar Sí, cuenta que tengo un un post post. con mi mamá súper bonito de hace como 3 o 4 años de Sí. todo lo que yo le juzgaba a ella, la criticaba porque Mm. era más pasiva, más calmada, más boba, más sumisa, todas estas etiquetas de juicio, cuando yo Mm. identifiqué que correspondían a su miedo y era un miedo inconsciente a entrar en conflicto o a generar un conflicto emocional, que por eso se acomodaba, que por eso cedía, que por eso era más paciente, que por Ujú. eso le importaba cinco todo, que por eso no se comprometía, y yo decía, pero ¿por ¿Por qué es qué? así? Ujú. O sea, como que esto está mal, yo nunca voy a ser así, y entonces ahí es donde tú decías ahora como que nuestra sociedad o la cultura, que es el inconsciente colectivo, nos moldea mucho, pero es que la familia nos moldea Moldea. 10 veces más, porque es que venimos con esa programación Así es. inconsciente. Entonces, claro, yo veía a mi mamá como lo que no quería hacer, Y a tu papá y a como mi lo que papá querías. lo que yo quería hacer, entonces yo me voy más a esa fuerza, más a esa estructura, más a ese masculino,
cuando lo que realmente necesitaba era integrar a mi mamá, ¿cierto? Pero la pude integrar cuando la comprendí, cuando dije, no está mal lo de ella, y empecé a hacer incluso, porque además esto viene en esta programación de la siguiente manera, yo pretendo inconscientemente ser, si me gustó mi mamá, igual a mi mamá, si no me gustó mi mamá, lo opuesto a mi mamá. Entonces repito o reparo la historia en función de esa situación, que también cuando hablamos del dinero lo hablamos de la misma manera. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo entendí que yo estaba rechazando a mi mamá y que lo último que tenía que hacer era rechazarla, sino lo que no me permito es lo que ella hace, y me lo empecé a permitir, que además vuelvo y digo, Antonia es la que viene a cachetearme, a decirme, otro día de esos, me dices que tú crees que eres la mejor mamá del mundo porque, y me saca un montón de lista de cosas que yo hacía, y yo era como que, o sea, como que, ¿cómo que no? Entonces, ¿qué es ser buena mamá? Y yo dije, momento, esto no es ella, esta es mi necesidad inconsciente de reparar esa situación que yo hubiera querido que no tuve, y que a la final mi hija, lo que tú decías ahora, yo con ella no era la misma mamá, que era la misma mamá que con Mateo, pero a ella no le funcionaba. Claro. ¿Cierto? Porque para Mateo sí era muy importante que yo le cocinara, le hiciera, le diera, y para ella era como que, no, a mí, abrázame. Y yo era como, Tócame. no sé cómo se hace. O sea, Dime como que, palabras de espérate, amor. exacto. Entonces, entender a cada uno de nuestras personas que tenemos alrededor en su personalidad, en sus necesidades, y yo creo que tú haces una labor muy bonita como con las mamás que acompañas desde Mamá Esencia, es eso, es como poderle dar la oportunidad a tus hijos de que puedan ser ellos, ¿cierto? Que es lo que uno no se permitió. Primero, porque los papás no tenían esta información, y segundo, porque uno como mamá viene con esos miedos. Esta mañana acompañaba ya una mamá y estábamos hablando de emociones, y me decía como, y yo no vivía aquí, y es un lugar súper seguro, y ella me decía, Ana, aquí todos los niños desde los 4 años se van solos caminando a la escuela. Dios. Y la mía tiene 11 y yo todavía la acompaño. Y yo como que, me dijo, entonces la estoy sobreprotegiendo. Y yo, Sí. un poquito sí. Me dice, entonces yo le estoy, porque yo le decía, la sobreprotección, ¿cierto? Que es esta ternura en sombra, lo que lleva a la persona es a sentirse insuficiente. Claro. No soy capaz, no lo puedo hacer solo. O sea, instaura automáticamente en tu inconsciente el yo no lo puedo lograr. Claro. Y seguramente ella lo hace porque fue Por amor, aprendido. claro. Y por amor, pero fue aprendido y lo vivió, y seguramente a ella también la sobreprotegieron. Y algo muy bonito que pasa, y es que por lo general, y nos pasó a ti y a mí, a ti con Antonio y a mí con Milagros, de que esas personitas que nos mueven más son por lo general del mismo sexo, ¿cierto? Porque casualmente, si hay un dolor con ese femenino, pues esa es el femenino, La manera en la que se repara. el que se repara, ¿cierto? O si es con el masculino, la manera de reparar con el Con el masculino. masculino. Entonces, que es otro tema que también podemos venir a tratar, pero eso es lo bonito del relacionamiento, y algo que hemos tratado, porque esto es pura, netamente información, y es que como seres humanos, desde la cultura occidental nos vienen enseñando que somos solo cuerpo físico, pero ahora no solamente somos cuerpo físico, somos cuerpo físico, emocional, energético, y la información también. Pero algo súper importante de mover y conocer esa información no es solo quedarnos con la información, es qué hacemos con esa información, porque no vale solo la pena, listo, yo me leí el eneagrama y ya sé entonces qué soy, entonces es qué hago con esa información. O sea, la responsabilidad no solamente la tenemos nosotras como terapeuta, que garantizo que ponemos el 100, más del 100%, sino tú. ¿Qué haces con esa información? Ahí está, es accionarla, porque no vale nada si tú solamente te quedas movilizando esa información, porque el tesoro está ahí. Y yo digo, el regalo mal envuelto puede hacer que tú y recibas que esa información, tú estás llena quizás de unos miedos, aprendidos o no, hoy en tu actual, y que te cargues de esos miedos aún más. No, gestiónalos, muévelos, actúalos de una forma distinta. Ese es el verdadero regalo. Incluso yo creo que reconocer el eneagrama es muy bueno, porque te permite, uno dice, sí, yo tengo muchos miedos. ¿Cuáles? Muchos. Todos, pero uno no es capaz saber de cuál. mencionarlos, exacto, como identificarlos, y se quedan a veces de pronto en miedos menos, digamos, menos irracionales, ¿cierto? Ajá. Porque uno a veces dice, pero ¿por qué tienes miedo a eso? ¿De dónde? Y lo que tú decías, uno viene tan programado con esta información, que es lo que hoy se llama epigenética, que es traemos heredada no solamente lo físico, lo mental, lo emocional, sino la información, lo que se oculta, digamos, como en ese tema transgeneracional.
Y cuando uno entiende que es que esta programación viene de todos tus ancestros, ¿cierto? Y entonces tú te das cuenta que es que yo no es que tenga mala relación con mi hija, sino que es con mi mamá y es que mi mamá con mi abuela. O sea, cuando uno empieza a ver como todo esto y digamos como que lo clarifica o lo pone, digamos, de manera tangible con el eneagrama, que te permite ver con claridad nueve miedos muy específicos, tú dices, ah, los tengo Allá. todos. El miedo al conflicto, el miedo a no ser perfecto, Sí, el miedo al fracaso, el miedo a no ser escuchado, no ser claro. atendida o a ser rechazada, el miedo a perder el control. O sea, todos tenemos esos miedos. Entonces, reconocerlos, obviamente en ti, que es lo primero que siempre tratamos de hacer cuando acompañamos, es el otro no es el problema, trabaja en ti. Tú. Cuando tú lo resuelves en ti, te permite, exacto, ver, o sea, mi mamá estaba en un miedo al conflicto, pero mi papá estaba en un miedo a perder el control, pero entonces mi hija tenía un miedo a no poder ser Claro, ella y todos, auténtica. Y todos. cuando yo veo eso, o mi otro hijo era de pronto un miedo a no ser reconocido por lo que hacía, ¿cierto? Sino por otras cosas. Y automáticamente es como darte cuenta de desde dónde está cada uno para poder también tener esa mirada que decíamos ahora de entiendo que estás en tu miedo. No lo sé gestionar, pero por lo menos sé que estás en otro miedo, Claro, ¿cierto? Si yo no sé gestionarme a mí, pues ¿cómo le voy a ayudar a gestionar claro. al otro? Ujú. Y si el otro no sabe que está en su miedo, ¿cómo se va a gestionar? No, y hay algo muy bonito y es que también valorar que te pongas tú en el centro de todo, que es algo muy relacionado con lo que estás diciendo. Si tú te pones en el centro de todo, con seguridad todo lo demás a tu alrededor va a estar bien. O sea, hoy darte cuenta que si estás llena de esos 9 miedos, ¿cierto? No es malo. O sea, quizás lo puedes ver como, ay, estoy llena de miedos, qué horror. Sí, eso puede ser tu primer sentimiento, pero también agradecer, ya me estoy dando cuenta que tengo 9 miedos, lo estamos llevando en exceso, pues estoy siendo demasiado exagerada y Ani también, pero es como, gracias, me estoy dando cuenta de eso, estoy ampliando mi nivel de conciencia, voy a agradecer y ya soy consciente de qué tengo para gestionarlo. Y si yo miro hacia atrás, atrás no sabía qué era lo que tenía, entonces siempre es como mirar, poner esa mirada en retrovisor y decir, hoy ya sé qué era lo que me pasaba. Independientemente de que tenga 9, 6, 3 miedos, ya puedo hacer algo con eso. Y eso ya es maravilloso. ¿Para qué? Para que tú estés bien, porque si tú estás bien, todo automáticamente alrededor va a estar bien. Es como un juego de dominó. Tú tiras la primera pieza y ya automáticamente lo demás se va Acomodando. acomodando. Incluso con lo que decíamos en el capítulo anterior de, digamos, como esta herramienta del test que tú y yo utilizamos, que es un test súper bien Súper. desarrollado, no es como el típico test que uno ve en internet de identifica quién eres. O sea, y uno es Sí, como que no. sí, será que soy eso, ¿cierto? Como que le salen unas cosas pero otras no. O sea, esto es súper concreto, súper Mm, específico, de una manera, como decíamos también anteriormente, muy responsable. Y yo creo que esa es una de las grandes ventajas también que tú y yo tenemos en los acompañamientos sí, y es darle herramientas a las personas, porque listo, yo identifiqué que este miedo viene de mi mamá, de mi tatarabuela, ¿y qué hago con esto? ¿Cierto? ¿Cómo lo exactamente. gestiono? Si a mí Exactamente. no me enseñaron a educarme en cómo gestionarme, en aprender cómo soy yo y qué tengo que hacer con lo que, digamos, no funciona tan bien, pues me quedo en Claro. las mismas. Y hay muchas, hoy, digamos, como herramientas, no con el ánimo ni mucho menos de minimizar, pero sí hay muchas herramientas de crecimiento espiritual, de acompañamiento del ser, de apertura de Ujú. conciencia, que sí nos dan mucha información, porque creo que todas son muy valiosas en darnos información y en este abrir y en este despertar de De conciencia, conciencia, pero pero no te te dan dejan ahí, herramientas. te dejan Exacto, ahí, te dejan ahí. exacto. Sí, vale la pena aclarar eso, Ani, que cuando nosotros llegamos a ese informe, que es un informe literal, esto es tan bien hecho que, porque vuelvo y digo, esto es una herramienta psicológica, esto, esto viene de Es años y milenario. milenarios y lo han ido como perfeccionando. Eso es esto nos entrega un informe, o sea, eso es como, yo digo, como una radiografía y esa radiografía nosotros la analizamos a tal punto que entregamos un informe, pero no llegamos solo al informe, llegamos a decirte, este es tu resultado, pero este resultado tiene este plan de acción. Es decir, te entregamos cómo estás hoy, pero te ayudamos a gestionarte de esta manera, para que partas de este punto A este punto B y puedas este librito que te entregamos digital, lo puedas tener tú como un librito para ti, para que cuando te sientas, digamos que entre el miedo o entre la sombra, puedas volverlo a leer y decir, ah, qué bacano, me puedo gestionar yo misma y puedo hacer esos ejercicios que me dejaron para volver a la luz. Entonces no quedo solo en esa información que me entregaste, sino a cómo gestionar esa información.
Y yo creo que como, digamos, como para hacer como un resumen integral de pues, todo lo que hemos venido hablando, vale la pena nuevamente, Cami, como rescatar ese, o sea, el cómo definitivamente es una herramienta que transforma y cambia la vida. Sí, O así sea, es. te permite, yo digo siempre, antes y después de uno saber quién es, de conocerse en esta huella de personalidad, digamos que también no es la única herramienta de autoconocimiento, hay muchas herramientas de autoconocimiento, pero para nosotros que la trabajamos hace tanto tiempo, realmente para mí es, de hecho yo en cualquier proceso que acompaño, o Yo sea, no también. solamente en el de descodificación, Sí. yo siempre voy a hablar del eneagrama como, Ujú. como la Como un herramienta pilar. principal, Ujú, exacto, como que yo digo, yo no puedo acompañar a nadie si no sé quién es. ujú. ¿Cierto? O sea, como que por lo menos conocerla, identificarla en esos comportamientos para también poder acompañar diferente y acompañar desde ese lugar donde la persona necesita ser escuchada, necesita entenderse sin la etiqueta, el juicio y el palo que normalmente se da. Ujú. Porque no sé si te pasa, pero es Claro. como las personas llegan como, no, es que yo me doy muy duro. Y digo, pero ¿por qué te das duro? No, Ay, porque soy así. No, pero ¿y qué pasa si esto te total. permite esto? Ay, no, como que nunca me había dado cuenta que era eso. Entonces, como que ya cuando tú cambias la perspectiva, lo que tú decías, yo cambio mis lentes, mi manera de ver la situación, así el resto no cambie. Todo Exacto, empieza a va a cambiar, cambiar. porque yo ya tengo una perspectiva Y es distinta. muy bonito que cuando entregamos ese informe, las personas se ven en ese informe y hasta unas agradecen, otras lloran, otras descansan, otras dicen, ay, sí, eso, todas dicen, wow, sí, soy yo. Y eso solo sale del inconsciente de ustedes, porque ustedes son los que responden ese test. O sea, no somos nosotras. O sea, es ustedes respondiendo el test y eso sale, literal. Entonces es una herramienta muy bonita. Esperamos que vean el primer capítulo, pues el anterior Anterior, capítulo, sí, el perdón, para 3. que conecten con este y recuerden que este es el sillón de ¿y qué más es posible? Porque estamos abiertos a las infinitas posibilidades. Y con ese ¿y qué más es posible? Yo también quiero hacer el cierre de qué más es posible para ustedes, Ujú. que se conozcan, que aprendan, que se reconozcan en esa esencia realmente para que puedan sacar su máximo Así potencial es. y poder relacionarse mejor con las personas que están a su alrededor. Así que, ¿qué más es posible? Y nos seguimos viendo en estos episodios.